Y precisamente sobre la declaratoria del bolero como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, conversamos en nuestro momento para el diálogo, que hoy me acompaña, bienvenida al Dominical, la presidenta del Instituto Cubano de la Música, Indira Fajardo. Indira, ¿cómo se preparó ese expediente entre Cuba y México para la declaratoria? Muy buenas tardes, ante todo, y gracias por esta oportunidad también de explicar un poco cómo ha sido toda esta confección efectivamente de un expediente que ha sido un arduo trabajo de 2 años por los dos países, en el que se han realizado varios talleres de sensibilización y se ha hecho con todo el rigor, como también Cuba ha hecho otros talleres, otras declaratorias anteriormente, en el caso de la rumba, en el caso del punto cubano, por ejemplo, y en esta oportunidad con México hemos realizado este levantamiento que además es importante destacar que ha tenido la participación de las comunidades portadoras, que son los principales exponentes para que un elemento como la práctica cultural del bolero pueda ser declarado, inscrito en la lista representativa del patrimonio mundial. Se identificaron más de 948 peñas en todo el país, de ellas más de 24 pertenecen al sector juvenil. Fueron entrevistados más de 4.000 portadores, cultores, musicólogos, músicos, instrumentistas que han formado parte de toda esta realidad y riqueza realmente de la práctica cultural del bolero en nuestro país, que por suerte también compartimos esos espacios y ese patrimonio con México. Reitero, desde la práctica, desde esos saberes, desde los usos, desde los espacios sociales. En Cuba los llamamos peña, en México se llaman bohemia, y tienden ese puente necesario en el que la música sigue siendo realmente la protagonista. ¿Y cuánto significa para Cuba, esta isla tan musical, que la práctica del bolero se haya declarado como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad? Mira, eso refuerza la grandeza también de nuestro capital cultural. Sin dudas, a tenor también de la Convención de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, en el que se reconocen todos esos elementos, esos valores de un patrimonio común, compartido, que se transmite de generación en generación, que tiene un valor de carácter universal. Es válido destacar que en este caso la práctica del bolero ya no nos pertenece únicamente a Cuba, sino que al estar inscrito en esta lista también llega a toda la humanidad. Por tanto, esta dualidad o esta binacionalidad de la declaratoria engrandece al bolero, engrandece nuestro género, y es válido aclarar también que la lista representativa no tiene como objetivo determinar una categoría de origen o determinar la paternidad de determinado género. De hecho, tampoco está nombrando o declarando a un género musical, sino la práctica, sus usos, sus saberes, y cómo esto también ha llegado a nuestros días y cómo se destaca su excepcionalidad para igualmente identificarlo con este valor universal. Reitero, como te decía hace un rato, en el caso de la rumba está en la misma situación, en el caso del punto cubano, y estamos preparando la declaratoria o la presentación del expediente del son cubano, declarado por Cuba, y lo va a presentar Cuba también el año próximo como parte de esa defensa de nuestro patrimonio. Qué buena noticia, y precisamente sobre esa defensa del patrimonio va mi siguiente pregunta. ¿Qué se hace para la preservación del bolero en nuestro país? Como parte también de la Convención y la conformación del propio expediente, se debe establecer un programa de acciones que acompaña a este documento, un programa de acciones encaminado a la salvaguarda y promoción de estas propias prácticas, que también tiene una fuerte presencia desde los propios portadores. De ahí que, bueno, espacios como las peñas también que se realizan en el Hurón Azul de la Unidad, como las peñas que se realizan a lo largo y ancho de todo el país, ya te mencionaba, más de 948 peñas también coordinadas del Consejo Nacional de Casas de Cultura, en espacios comunitarios, en las fiestas familiares, porque sin duda una buena fiesta cubana que no termine con un bolero realmente no es característica. Entonces va hacia eso, como desde las instituciones que formamos parte también de la Comisión Nacional de Patrimonio, tenemos la responsabilidad de continuar con esas acciones para la promoción y salvaguarda del bolero. Al final de año vamos a hacer esta celebración realmente por todo lo alto, cantando como se lo merece, y como parte también de las jornadas por la Jornada Triunfo.